Cuando vi el sacrificio del ciervo sagrado por primera vez, la perspectiva que me dejó fue algo bastante amarga. Y el único pensamiento que tuve cuando se terminó la película fue, qué bueno que la vida no es así. Qué bueno que cada quien es libre de elegir sus propios destinos, ¿no? Y que no estamos condenados a una sentencia por el simple hecho de haberle caído mal a alguien en la calle, ¿no? O haber lastimado a alguien sin querer. Me daba mucha fe pensar que a pesar de que nosotros nos equivocamos, siempre tenemos la oportunidad por lo menos de arrepentirnos y cambiar, ¿no? Digo, no vamos a poder cambiar el pasado, pero ahí está el presente y ahí está el futuro. Una vez yo fui de viaje. Fui a Cancún y me la pasé muy bien. Disfruté la playa, me alejé un poco de los problemas que estaba teniendo, descansé, conocí gente nueva y después regresé. Y cuando estaba descansando sobre mi cama, no esos días en los que llegas todavía con la piel quemada y la sensación de estar en el mar, empecé a sentir una gran ansiedad. Y me cayó un pensamiento que desde entonces no me ha dejado de aterrorizar. Y es que todo lo que me sucedió en ese viaje, todas las personas que conocí y la tragedia que tuve, alguien ya me las había predicho. Cuando me di cuenta de esto, me puse muy nervioso y mi primera perspectiva fue, o mi primera idea fue, voy a hablarle a alguien que conozca para que me ayude a analizar lo que está sucediendo aquí, porque yo no soy muy bueno para responder bajo presión. Yo una vez fui, y es la única vez que he ido, a que me leyeran las cartas. Y toda mi vida he sido una persona bastante escéptica respecto a este tema. Si bien una parte de mi vida fui creyente, fui cristiano, desde hace muchos años que no me considero ni siquiera cerca de esa perspectiva. Y no comparto ninguna de las visiones, creencias o mitología que los cristianos comparten. De hecho, no me considero hasta la fecha creyente en Dios. Y como buen escéptico que se va más por el punto de vista científico, una vez se me ofreció la oportunidad de que me leyeran las cartas. Y dije, bueno, vamos a intentarlo como un experimento. A mí me gusta mucho hacer experimentos. Analizamos, tenemos una hipótesis, hacemos el experimento y después vemos un resultado, ¿no? Pero para hacerlo más interesante y más falsable, mentí sobre mi estado actual. A la persona a la que me leyó las cartas le dije, mira, yo vengo de que me lean las cartas. Se quedaron a media interpretación y no me quisieron dar el resultado porque era bastante fatal. O eso me decía la persona. Todo esto era inventado. Realmente nunca me habían leído las cartas. Solo quise mentir para darle un input y que ese proceso extraño que es leer las cartas me diera un resultado falso. Esa era mi teoría. Si yo le daba un input falso, me iba a dar un resultado falso, ¿no? Es un poco como una ecuación matemática. Si tú quieres calcular a qué velocidad vas a caer de un edificio, necesitas tu peso, ¿no? Pero si mientes sobre tu peso, el resultado también va a estar erróneo. Y yo creía que era un poco así. Eh, Total que esta persona me dio una interpretación bastante extraña. Nada de lo que me dio tenía sentido para mí. Habla de personas mayores, habla de personas menores, habla de gente de mi época y un suceso en específico anidado a varias personas que no quiero comentar, que fue el que más llamó mi atención y más me preocupó desde ese momento. Y es que me predijo algo bastante trágico que me iba a suceder. Tenía dos interpretaciones. Una era ligera y la otra era más preocupante. Y como en ese momento no pude relacionarme con nada de las interpretaciones que me estaba dando, pues yo lo di por malo, ¿no? Dije, bueno, este experimento salió como lo pensé, mentí en el input,
el output estuvo mal. Entonces, no hay nada interesante que ver aquí, ¿no? Es algo simplemente falsable que tú puedes manipular a tu gusto. Son interpretaciones no de la realidad, sino de la perspectiva subjetiva que tiene cada persona sobre la realidad, ¿no? Entonces, yéndonos de nuevo al futuro, cuando me cayó 20 de que no solo este suceso trágico, sino que todas las cosas que me habían predicho que iban a suceder, sucedieron en un periodo de tiempo bastante corto. Me sentí con miedo, no entendí qué estaba pasando. La primera hipótesis que tuve fue, bueno, tal vez es mi interpretación, pero realmente no es algo tan allegado a como me dijeron que iba a suceder. Pero después, lo bueno es que tenía escrita la interpretación, o al menos gran parte de la interpretación que me dieron en ese entonces. Y cuando me puse a comparar, realmente no había mucho margen de dónde agarrarse. O sucedía o no sucedía, no había mucha interpretación. Y creo que hasta la fecha, cualquier persona que lo leyera, es difícil sentirse identificado con lo que está sucediendo ahí. Yo sé que el truco de las cartas, o eso es lo que te dicen, la mayoría de las veces es que te dan consejos o te dan situaciones con las que son bastante fácil identificarse, ¿no? Por ejemplo, mira, esta carta dice que te va mal en el dinero. Ah, puta, tengo una deuda de 20,000 pesos, ¿cómo sabes? Sí, me estás leyendo muy bien. O, mira, te está yendo mal en el amor. Ayer me peleé con mi pareja, ¿cómo sabes? Sí. Mira, y esta carta dice que en el futuro te va a ir mejor en las relaciones personales. No manches, ayer vi a mi amigo que tenía 10 años sin ver. Sí, totalmente. Son cosas que a todos nos pasan en el día a día, ¿no? Digo, ¿quién no tiene problemas con su familia o con sus relaciones? ¿Quién no se siente mal de vez en cuando, no? Es un poco un escape personal. Eh, Incluso antes de tomar la interpretación de las cartas, yo ya estaba consciente de esta manipulación que suelen decir que las personas de las cartas tienen, ¿no? Y justo por eso falsé en mis resultados. Dije, bueno, eh, voy a voy a ir con la intención de que lean una imagen falsa de mí para que me den una imagen falsa de mí. Y así es algo que no me encaja, no me puedo sentir identificado con él y ya sé que es falso. Pero resultó ser totalmente lo opuesto. A pesar de que yo di un input falso, a pesar de que no me sentí identificado, terminó cumpliéndose. Y ahora me siento más que identificado, me siento condenado, me siento atado a lo que sucedió en ese conjunto de cartas del tarot. Pero no dejé que la situación se quedara ahí. Mucha gente me decía, no te mortifiques tanto, déjalo pasar, deja que las cosas se acomoden por sí solas, ¿no? Pero quien me conoce sabe que no es fácil que yo deje las cosas pasar así nada más porque sí. Así que empecé a cuestionar qué significaba esto para mi vida y para la forma en la que yo llevaba las cosas, porque yo creía que el destino pues lo construía uno mismo, ¿no? Y es como si la vida me hubiera dado una cachetada y me hubiera dicho, por dudar, te queda claro que yo soy quien rige tu destino y además te va a caer este tormento. Bastante parecido al sacrificio del ciervo blanco. Y entonces empecé a cuestionarme, ¿qué puedo hacer al respecto? ¿Qué información hay? ¿A quién más le ha pasado este tipo de situaciones? ¿Es solo una cuestión probabilística que realmente es poco probable que sucediera, pero que sucedió? ¿O sí hay un proceso detrás? Yo creo que si fue un resultado probabilístico, por más veces que repita el experimento y vuelva a ocurrir o no vuelva a ocurrir, no tenemos certeza total. Y de hecho por eso es probabilístico y no es una fórmula, no es una ley. Tiende a ocurrir, pero no significa que vaya a ocurrir siempre. Por otra parte, empecé a cuestionarme, ¿por qué este rito funcionó a pesar de que yo tuviera cero fe en esto? ¿Y por qué
Por ejemplo, cuando yo fui religioso, yo me acuerdo que yo oraba bastante y pedía cosas que casi nunca se me cumplían, a pesar de que yo tenía bastante fe. Y todos te van a decir, no, es que no tenías suficiente fe, ¿no? Pero luego me di cuenta, o sea, cuando llegan y me sucede esto, me doy cuenta de que yo tenía cero fe, y aún así sucedió, y sucedió más rápido, más fuerte y más contundentemente que con los otros ritos, por así decirlo. Digamos que el tarot es un rito y orar es otro rito, ¿no? Y desde mi experiencia, me di cuenta de que el tarot es un rito más poderoso que orar. Y no me quiero meter en muchas cosas técnicas de lo que he aprendido porque ni siquiera las conozco lo suficientemente bien para hablar de ellas. Pero a la conclusión o a la hipótesis que yo tengo es que hay ritos que son más poderosos que otros. Yo creo que habrá religiones que habrán descubierto un método para acceder a ciertas verdades más fácilmente que otros. Por ejemplo, si yo quiero cambiar un foco, hay varias maneras de cambiarlo, ¿no? Está subirse una escalera, agarrar el foco y bajarlo. La otra está poner una cuerda en el techo, escalarla con mis brazos, agarrar el foco, ver si no me caigo y descender. La otra está, no sé, aventarse, brincar, eh, subirse un mueble, subirse una silla, aventar una piedra al foco para que se reviente, no sé, hay mil maneras de cambiar un foco, ¿no? Pero objetivamente podemos estar de acuerdo en que hay unas en las que cuesta menos trabajo y otras en las que cuesta más trabajo llegar a ese resultado. Y yo creo que en el lado espiritual, o al menos en cuanto hablamos de poder, sucede más o menos lo mismo, ¿no? Muchas religiones buscan en los ritos poder, sabiduría, adivinación sobre el futuro, paz, control, ciertos poderes que no se pueden adquirir de otra manera. O a lo mejor sí, pero ellos sienten que es mucho más sencillo obtenerlo así. Por ejemplo, la gente que ora buscando dinero, o la gente que medita para llegar a la iluminación. Son ritos que buscan o hacen para acceder a un poder. Entonces, ya con esta perspectiva, yo creo que hay ritos que son más poderosos que otros. Al menos así lo he visto desde mi punto de vista. Al menos así me tocó vivirlo. Yo oré muchos años, no me funcionó. Y luego llego con una persona en la que no creía, me lee las cartas y funciona. Y esto me hace cuestionarme bastante sobre cuál es la realidad en la que vivimos. Eh, yo creo que el método científico es bastante bueno para obtener conocimiento y verdad. De hecho, yo diría que es el mejor método que tenemos para obtener conocimiento. Incluso es como una especie de rito, ¿no? Pero eso no significa que sea el único. De hecho, hay rincones que delimitan al método científico y en los que no se mete. La ciencia no se mete en la ética. La ciencia no se mete en la religión. La ciencia no se mete en la metafísica. Y está bien que no lo haga. La ciencia no puede abarcar todo. Para eso dejamos nosotros nuestra parte humana y nuestra parte subjetiva. Así que, siendo un poco críticos, creo que si te sucede una situación como la que me sucedió a mí, lo menos que puedes hacer es meditar por qué crees que haya sucedido, si esto realmente solo fue una coincidencia o significa algo más, si se puede repetir, si crees que tuvo un impacto en tu vida y en la de los demás y en la de todo el universo. ¿Quién fue la persona que determinó o cuáles son el mecanismo que mueve los hilos entre la carta de tarot y mi destino? ¿Yo lo produje? ¿Fue que yo interpreté la carta de cierta manera y eso produjo mi propio destino? Entonces yo soy quien decide mi destino. Y si no me hubiera leído la carta, hubiera sucedido de todas maneras. Son preguntas que tengo y que hasta la fecha no puedo resolver. No dudo que haya una entidad
que rija este tipo de cuestiones metafísicas. Simplemente me parece muy antropocénica y egocentrista creer que es un ente consciente. Yo lo veo más como un mecanismo, aunque es una teoría en la que no quiero ahondar. En lo que sí quiero ahondar es el viaje que me propuse desde ese día. Ya que me doy cuenta que cada ritual tiene como función obtener un poder, quise hacer un experimento. Y dije, vamos a intentar distintos rituales. Vamos a hacer una observación, vamos a tener una hipótesis y, muy importante, vamos a separar ese rito del mito. ¿Por qué? Porque a mí me funcionó la primera vez separar ese mito de las cartas del rito. Y aún así funcionó para mí. Entonces, yo creo que un principio básico de un buen rito es que tiene que funcionar con o sin el mito. No necesitas creer en él para que funcione, así como no necesitas creer en la gravedad o en las vacunas para que funcionen. De esta manera, quiero encontrar distintos ritos que me puedan ayudar a obtener ciertos poderes, como por ejemplo paz, mejor salud, mayor conocimiento, etcétera, ¿no? No me refiero a poder volar o escupir fuego, inmortalidad, ese tipo de cosas. Cosas que sé que puedo medir, que sé que puedo encontrar. Y ver qué conocimiento me trae eso, qué reflexiones puedo obtener sobre esto. Y después, ya que tengo todos estos ritos, empezar a analizar por qué este funciona mejor que este. Retomando el ejemplo de la bombilla, ya que probé todos los métodos de la bombilla, ya digo, ok, entonces a lo mejor subirse a una escalera es el método más sencillo. ¿Por qué? Porque es más fácil que aventar una piedra, porque es más fácil que colgar una cuerda en el techo, porque es más fácil que brincar, porque es más fácil que, etcétera, etcétera, etcétera. Y si tengo suerte, que me traiga verdades sobre mí, sobre mi existencia, sobre su existencia, la de ustedes también, claro, porque es algo que involucra a todos. Y sobre un poquito de ayudarnos a encontrar sentido, de por qué estamos aquí, qué estamos buscando, quién nos trajo. ¿Nos trajo alguien? ¿Tenemos que estar aquí por alguna razón? ¿O solo es una cuestión que se fue dando porque así se tenía que dar? Pero tampoco hay una perspectiva detrás de ella. Somos una chispa espontánea del universo, o hubo un dios de ojos azules, barbón, que nos está viendo allá arriba y está emputado porque estoy hablando sobre él. No sé. Me puse a investigar cuáles son los distintos métodos o rituales que distintas religiones siguen. Y esto desde el punto de vista más respetuoso. Yo no busco desmentir ninguna de las religiones. Como les he dicho, yo sé que estos se meten en campos en los que yo no tengo ni idea. Solo busco despegar ese rito de esas religiones y usarlo sin la carga emocional y cultural que estas tienen. Y bueno, ya que me puse a investigar cuáles son los ritos distintos ritos que existen, uno de ellos era el ayuno. Y dije, bueno, ya he leído temas sobre el ayuno, conozco gente que ayuna, ya he llegado a ayunar 1 o 2 días, ¿por qué no intento por ahí? Y fue cuando comencé mi proceso de ayuno, hace un par de meses. Primero dejé de comer 3 veces al día y pasé a comer 2, después una, después un día no comí, después ya al día siguiente ya comía, y después fui reduciendo poco a poco los periodos en los que podía comer. La cantidad de comida que comía siempre fue la misma, siempre comía hasta llenarme. Sí me restringía ciertos alimentos, pero más que nada por lo que he investigado y que evitar ciertos alimentos durante el ayuno te ayuda a tener mayor sensación de saciedad, pero nunca dejé de comer una cantidad de calorías. Todo fue respecto al tiempo. Y entonces lo que hice fue comenzar a ayunar 4, 3 días de la semana corridos.
y después comía normal. Lo mínimo que ayuné fue un día y lo máximo que ayuné fueron 6 días corridos. Y este proceso duró 1 mes y medio, 2 meses. Siempre, reitero, desapegándome de la parte mítica del ritual. No apliqué ningún principio religioso, no me apegué a ningún dios, no tuve fe en, eh, en el ayuno. Y de hecho ni siquiera esperaba ningún tipo de resultado, solo lo hice como algo experimental para ver qué sucedía. No quería transmitir ningún mensaje, no esperaba que alguien llegara y me iluminara, que Dios bajara y me iluminara y me diera la clave del éxito, del sentido de la vida. Y sin embargo, creo que encontré resultados inesperados, pero bastante gratificantes. Y ojo, aquí quiero hacer un disclaimer. No estoy recomendando que ninguno de ustedes lo intente. Yo no sé si es sano o no, no soy doctor. He leído sobre que tiene ciertos fundamentos científicos y que puede ser bastante saludable, pero no lo tomen de mí. Yo no soy científico, no quiero hablar sobre pseudociencia. De hecho, yo diría que tomen este diario que les estoy mostrando para que no lo tengan que hacer ustedes. Yo lo hago por ustedes, no se preocupen, yo me sacrifico. No lo hagan ustedes. Y bueno, ya entrando a esto, uno de los beneficios que obtuve, obviamente, además de perder peso, perdí cerca de 7 kilos. En un periodo de, les digo, como 2 meses, 1 mes y medio. Fue mayor control sobre mi cuerpo. A mí siempre me ha costado tener fuerza de voluntad, levantarme a ciertas horas, dormirme a ciertas horas, dejar de hacer algo que me está causando placer para pasar a hacer algo que no me causa placer, comer ciertos alimentos, dejar de comer ciertos alimentos, controlar mis emociones y este tipo de cosas, ¿no? Y creo que el mayor beneficio que puedo encontrar en el ayuno es control sobre mi cuerpo. Todo el sufrimiento que pasé durante estos días de ayuno, porque la verdad fue bastante difícil. Tenía que controlarme, tenía que tomar muchísima agua para sentir saciedad. Tenía que estar alejando constantemente pensamientos de comida que llegaban a mí. Incluso a veces sentía que olía cosas que no estaban ahí. Y todo este sufrimiento me fue forjando cierto carácter y cierta fuerza de voluntad. Y cuando más o menos di por concluido este proceso, aunque todavía no termino con él, y luego regresaba a comer, me sentía bastante bien. Uno pensaría que después de no comer tantos días, llegaría a la mesa y se atascaría con todo lo que tendría frente a él, pero la verdad es que no es así. Comía normal, comía una comida normal, no comía ni menos ni comía más, comía hasta saciarme. Y comía, eso sí, intentaba comer no alimentos que pudieran irritar mi estómago, ¿no? No me iba a meter una cerveza de putazo después de no haber comido 5 días o un chile, ¿no? Intentaba comer cosas con verduras, cosas con carnes ligeras, no tan procesadas. Y yo sentía que tenía total control sobre lo que estaba en la mesa. Y podía elegir qué tomar de la mesa y qué no. Cuando antes yo veía algo en la mesa y tenía esa necesidad imperante de probarlo todo. Y ahora yo podía decir, no, ¿sabes qué? Esto no se me antoja, paso. No tengo ganas de probarlo, paso. Tal vez no me gusta tanto. Tal vez antes me pasaba mucho que yo sentía que algo no me gustaba tanto y aún así, si lo veía en la mesa, tenía como que la necesidad de terminarlo. Como que no me gustaba dejarlo ahí, ¿no? No me gustaba verlo ahí. Incluso si alguien más se lo comía, yo decía como, hey, dame un poco, ¿no? A pesar de que no me gustara, era algo bastante extraño, era como si fuera adicto a la comida. Y cuando uno es adicto, lo que le pongan al frente lo va a ingerir, ¿no? Aunque no le guste tanto. Entonces, ahora que lo miro con más perspectiva, veo que tengo opción de elegir. Y veo que digo, no me gusta este alimento, no lo voy a comer. No me gusta esta comida, o a lo mejor sí me gusta, pero no tengo antojo, paso, no quiero hacer esto.
siento que llevo una relación más sana con la comida y con mi cuerpo también, ¿no? Esa es la mayor ventaja que tengo. Control sobre mi cuerpo y capacidad de análisis de decir, esta conducta estaba mal, o realmente yo no disfrutaba este alimento, este proceso, hacer esto, este tipo de cosas, no las disfrutaba tanto, entonces ¿por qué las estaba haciendo? Siento que son hábitos que se me pegaron a lo largo de mi vida, a lo mejor porque los vi de los demás y los imité, a lo mejor porque fue como un mecanismo de defensa, a lo mejor porque nuestra cultura nos enseña a ser así. Siempre se nos enseña que no debemos de dejar nada en el plato, ¿no? No podemos dejar nada en el plato, lo tenemos que dejar limpio, porque si no, los niños en África van a estar enojados porque nosotros estamos malagradeciendo, ¿no? Cuando realmente eso es una falacia brutal. Digo, creo que hay mucho sufrimiento en muchas partes del mundo, pero que te comas ese plato o no, no hace ninguna diferencia. Hay cosas que pueden hacer mayor diferencia para que podamos apoyar a gente en estados de desigualdad. Pero definitivamente una de ellas no es terminarte tu plato o no. Puedes donar comida, puedes llevar comida a refugios, puedes brindar recursos, puedes ayudarles con técnicas autosustentables, etcétera, etcétera, ¿no? Pero definitivamente comerte tu comida completa, eso no es saludable, no es algo que vaya a ayudar a tu comunidad. Eh, y sin embargo, sí creo que te daña, porque te fuerza a que tú ya no tienes hambre y sin embargo te tienes que terminar eso. A lo mejor ni siquiera te gusta. Imagínate que ni siquiera te gusta y tus papás te fuerzan a comerlo. ¿Por qué vas a comer algo que no te gusta? Eh, Digo, un perro, no sé si ustedes tengan perros, yo he tenido perros, actualmente no tengo perro, pero yo recuerdo que si tú les dejas el plato ahí y ya no tienen hambre, no se lo van a comer, lo van a dejar ahí hasta que vuelvan a tener hambre. Es cuestión de escuchar a nuestros sentidos, ¿no? Si tú ya no tienes hambre y sigues comiendo, entonces creo que hay algo más psicológico actuando sobre ti. No es nada sintomático, no es nada somático. Es algo psicológico que te está afectando y que te puede traer problemas. O a lo mejor no, depende de cómo lo hagas, ¿no? Yo no sé quién para juzgar. Pero en fin, esas algunas de las ventajas que me trajo ayunar. Quiero seguir intentando esto porque me he dado cuenta que la fuerza de voluntad es como un ejercicio, es como un músculo. Lo entrenas mucho, tienes mucha fuerza de voluntad y lo dejas de entrenar y dejas de tener fuerza de voluntad. Ahora que estoy regresando otra vez a comer, eh, si dejo de ejercer esa fuerza de voluntad, eh, poco a poco la voy a ir perdiendo y habré perdido los beneficios de ese rito, ¿no? Y todo ese esfuerzo que hice y todo ese sufrimiento habrá sido para nada. Entonces no me gustaría perderlo, tampoco es como que me vaya a dejar de comer para toda la vida. Simplemente me gustaría intentarlo y aplicar esos principios que adquirí, esos principios de análisis, de fuerza de voluntad, de autodescubrimiento para nuevas formas de aplicarlo, ¿no? Tal vez en el trabajo, tal vez en el estudio, tal vez en mi día a día, en las relaciones. Creo que puedo obtener muchos beneficios a partir de esto. Y bueno, ya que aprendí esta lección, me gustaría aplicarla para toda mi vida. Eh, no perder el control sobre mi cuerpo. Y sobre todo ahora que veo que tengo... eh, siento que ciertas barreras que antes tenía se rompieron. Y ahora puedo decir, quiero subir 5 kilos y voy a subir 5 kilos. Me va a costar obviamente, pero los puedo subir. Quiero bajar 5 kilos y los puedo bajar. Me va a costar y a lo mejor no lo logro, pero ya no tengo esa barrera de, no, es que me tengo que quedar en este peso, estoy estancado. No sé si me doy a entender. Siento que ya no tengo esas limitaciones y lo mismo con no sé, cosas como el sueño, con levantarme temprano. Es más fácil levantarme temprano. Aprendí a suprimir los sentimientos de incomodidad que me traen no hacer o hacer ciertas acciones. Entonces, eh,
por lo menos este rito podemos decir que fue exitoso. Les digo, no me trajo nada espiritual, no me iluminé, no me hice más elevado, no vibré más alto, pero al menos siento que me trajo un beneficio bastante bueno. Eh, que eso pueda ser aplicado a la ciencia o no, ya es otro tema, ¿no? Pero al menos desde mi punto de vista subjetivo y ciertos resultados objetivos que podemos analizar, creo que fue un ritual exitoso. Ahora me gustaría intentar otro tipo de rituales, tal vez algo más introspectivo, tal vez oración, tal vez meditación, tal vez ciertos rituales que se tengan que practicar de manera programática a ciertas horas del día, etcétera, ¿no? Y empezar a observar qué ocurre un poco más ya en el estado mental. Les digo, la idea es probar todos o casi todos los ritos que pueda, deslindarnos de la carga religiosa que existe en ellos y obtener conocimiento, verdades, poderes, control sobre ciertas cosas, ¿no? Y últimamente descubrir mi sentido de existencia. Sería bueno que con todos estos rituales pudiera descubrir un poco mi sentido de existencia, si es que realmente estoy aquí, eh, porque, porque yo nací simplemente, espontáneamente, por un proceso que duró miles de millones de años a través de una explosión que llamamos Big Bang, o si realmente hubo una persona, un ente, un titeretero que dijo: a este güey le va a pasar lo que está diciendo estas cartas, y movió todas las cuerdas del universo para que eso sucediera. A mí me gustaría descubrir eso, me gustaría entender por qué sucede de esta manera. Tal vez lo llegue a lograr, tal vez no, tal vez me tarde toda la vida, tal vez lo descubra en el siguiente rito, eh, pero por lo menos quiero intentarlo, no me quiero morir sin haberlo intentado y con las ganas de haber sabido que pude haber obtenido un poco más de conocimiento de lo que ya tuve, ¿no? Entonces voy a estar investigando cuál es el próximo ritual que me puede convenir más, o si ustedes saben de alguno que pueda intentar, que no sea tan difícil. Digo, no vayan a meter con algo tan complicado como, eh, no sé, como los que hacía Aleister Crowley, ¿no? Esos ya son más avanzados y creo que incluso requieren fe, que es algo en lo que todavía no me quiero meter. Les digo, quiero separar toda esta parte. Entonces, si ustedes saben alguno que a ustedes les haya servido y que ustedes me digan: mira, yo sé que me sirvió porque lo empecé a practicar, antes no tenía esto y ahora lo tengo, déjenmelo aquí y lo podemos intentar. Y les digo, no estoy incitando a que ninguno de ustedes lo intente. Ojalá que no lo intenten. Cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero por favor no me imiten. Yo no soy un modelo a seguir. Yo solo quiero exponer mi situación a manera de diario. Me gusta hablar sobre este tema y les digo, tómenlo como que yo lo hice, me sacrifiqué para la humanidad. Ya no lo hagan ustedes, por favor, no lo intenten. Y bueno, eso es todo. Ojalá se puedan sentir identificados conmigo y podamos todos tener un debate sano sobre lo que está ocurriendo aquí y lo que me va a seguir ocurriendo, ¿vale? Chao.